Bueno, parece que colectivamente hemos llegado a la conclusión últimamente de que la tecnología que hayamos creado para servirnos y hacernos la vida más fácil, sin duda alguna, nos hace miserables, ¿no? Creo que últimamente, con el auge de toda la crítica al doom scrolling, sobre todo desde la llegada de los smartphones y las redes sociales, se ha perdido un poco esa era de esperanza sobre la emancipación que nos iba a dar la tecnología, Internet, las redes sociales, cómo nos iba a conectar de una manera más libres. Se ha acabado viendo de que lo único que ha hecho es tenernos a unas cadenas omnipresentes que llevamos siempre encima. Es por eso que quiero un poco ver si la tecnología tiene fundamentalmente una esencia mala o si, como dice alguna gente, es solamente una herramienta que depende de cómo la usemos, puede tener un output bueno o malo. Un filósofo muy importante que se preguntó todo esto es Martin Heidegger, ¿no? Creo que no hace falta presentarlo, aún así lo haré a posterior. Heidegger pensó la técnica de una manera muy especial que revela que la tecnología no es ni una herramienta ni tampoco un castigo. Así que bueno, si os parece, os cuento un poco. Está bien, ¿no? Bien. Pequeña contextualización de quién es Heidegger. ¿Quién es Martin Heidegger? Martin Heidegger es quizás uno de los pensadores más importantes de toda la historia de la filosofía y sin duda una figura central en todo el pensamiento contemporáneo, ¿no? Es un autor de principios de la primera mitad del siglo XX, sobre todo, donde hace ahí sus contribuciones más importantes. Es archiconocido por su famosísimo libro Ser y Tiempo, a quien le he dedicado aquí un pequeñito vídeo. También es muy conocido por la defensa tardía de su obra de lo poético como una manera fundamental de estar en el mundo. Es un autor al que se le acostumbra a acusar de tecnófobo, aunque en su obra él mismo argumenta que la tecnología no es un demonio, sino que simplemente encarna un misterio que hay que pensar. Martin Heidegger es un pensador también muy polémico, conocido sobre todo por sus vinculaciones con el nazismo. Fue un autor que, en vez de, ni siquiera fue ambivalente, sino que fue explícitamente nazi, ¿no? Es una cuestión muy controvertida a lo largo de su obra y hay muchos textos sobre esto y aún se están revelando sus cuadernos negros que él cuando murió dijo que se revelaran, así que es una cuestión un poco ambivalente, pero creo que merece la pena mencionar la postura problemáticamente nazi del autor, ¿no? Que pese a ser uno de los grandes autores del siglo XX, pues tiene esta dimensión. Su pensamiento ha influenciado el pensamiento contemporáneo de manera clave, desde autores como Sartre, Derrida, Jean-Luc Nancy, así como el propio pensamiento feminista y ecosocialista, bueno, la parte socialista no tanto, sino más ecologista, beben de sus contribuciones, ¿no? Fue un autor que fue el primer gran autor en situar la dimensión afectiva de la existencia, así como el cuidado, como la manera fundamental de estar en el mundo, y es una cosa que hay que dársela. Entonces, dicho esto, Heidegger es conocido sobre todo por su gran obra de los años 20, que es Ser y Tiempo. Después de esto, él se da cuenta de que las conclusiones de esa gran obra pues, están equivocados, es un libro errado, que por eso merece mucho la pena estudiar, pero es un libro que está equivocado. Entonces, da su guerre, ¿no? Su famoso viraje, y se va a una cabaña a vivir. Y ahí empieza a hacer una obra mucho más fragmentada, de conferencias, donde encontramos sobre todo obras como El origen de la obra de arte, el Construir, habitar, pensar, dos obras fundamentales para pensar el arte, la arquitectura y el urbanismo contemporáneos. Y es en este contexto, en el año 54, donde imparte la conferencia de la pregunta por la técnica. Es un texto muy cortito, de unas 35 o 40 páginas, ¿no? Que yo lo tenía aquí en mano porque me lo regaló el traductor, que es Jesús Adrián, con quien tuve el gusto de estudiar a Heidegger durante unos cuantos meses en un seminario muy, muy interesante, pero no lo tengo aquí por unos traslados de libros, pero es un librito muy cortito, muy denso, muy heideggeriano, con todo lo bueno y con todo lo malo. Tiene él eso que hace, tiene esa perspectiva tan única y original sobre las cosas, pero que va cargado de un lenguaje muy pesado, con un helenocentrismo muy potente, pero que tiene todas las virtudes de un texto heideggeriano, que es la de una reflexión filosófica potentísima, ¿no? Así que, dicho eso, si os parecéis, os cuento un poco el análisis del texto y qué dice un poco en la pregunta por la técnica Martin Heidegger. No, este no, este es el Joy. Sí. Bien, como he dicho antes, perdonadme, que tengo aquí unos cuantos apuntes que quería mencionar, aquí los tengo, del texto. Como he dicho antes, Heidegger tiene una manera muy original de reflexionar alrededor de la tecnología. Él
ve una diferencia entre lo que él llama la esencia de la técnica y los dispositivos técnicos, como cosas diferentes, ¿no? Entonces, Heidegger no analiza la tecnología, lo que él llama de manera antropológica, es decir, como una herramienta, ¿no? Como la tecnología se define tradicionalmente como un medio de acuerdo a un fin. Entonces, la diferencia heideggeriana consiste en analizar la tecnología como una esencia, es decir, como una manera de comprender el mundo. Lejos de ser una herramienta, la tecnología es toda una cosmovisión y una manera de relacionarse con el mundo, cosa que Heidegger encuentra fundamental a la hora de hacer un análisis sesudo. Entonces, Heidegger propone un análisis no antropocéntrico ni instrumentalista de la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología no es una mera herramienta, un instrumento, un medio, sino que es una vía de acceso a lo que él llama un desocultamiento. ¿Qué es un desocultamiento en lenguaje heideggeriano? Bien, Heidegger recoge la tradición griega donde la verdad es entendida como aletheia. Aletheia entiende que la verdad, ¿no?, en vez de ser la adecuación, la definición tradicional de verdad es la siguiente. Adecuación del intelecto a la cosa, ¿no? Es decir, cuando yo hago una proposición sobre el mundo, es decir, digo, esta libreta es negra, y luego voy al mundo y lo compruebo, y esta libreta es negra, es que eso es una proposición verdadera. Heidegger diría que eso es una proposición correcta, porque dice algo sobre un dato. En cambio, la verdad, para Heidegger, tiene una dimensión una dimensión de acontecimiento, no me sale la palabra, ¿vale? Es una dimensión de acontecimiento donde la verdad lo que significa es un desvelamiento, es decir, que algo aparece en su ser, que algo que aparece como lo que realmente es, ¿no? Como en un momento de verdad. Entonces, la verdad, lejos de ser una propiedad o una categoría de análisis, la verdad es un verbo, un acontecimiento, algo que sucede, de lo cual participamos, ¿de acuerdo? Entonces, Heidegger dice que en la tecnología hay un modo concreto de desocultamiento, es decir, que en la tecnología mora una verdad, lo cual es interesantísimo, ¿no? Porque nos dice, no, en la tecnología incluso moderna, contemporánea, esta que decimos que nos oprime, hay una verdad, que es un desocultamiento. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Esa verdad es la de la, llama Heidegger, provocación, ¿no? ¿Y qué es la provocación? La provocación es el modo de ser de la técnica. Esto significa que la técnica, él hace lo que llama el término Gestel, que es un encuadre, un enmarcamiento. La tecnología enmarca la realidad de una manera, es decir, establece el marco, establece una manera concreta de relacionarse con el mundo, que es la de la provocación, en tanto que vuelve las cosas disponibles. ¿Qué significa esto en lenguaje heideggeriano? Significa, sencillamente, que el mundo pasa a ser algo que está disponible. Es decir, en la montaña, el bosque, pasa de ser un lugar al que ir, un lugar donde hay pájaros, donde hay sonidos, donde uno puede tener una experiencia, pasa a ser un recurso disponible en todo momento para la producción de madera. El río, que era un lugar donde moraba o podía morar el pensamiento de Heráclito, un lugar en el cual nos podíamos bañar, un lugar en el cual había toda una biodiversidad y todo un ecosistema y toda una relación entre el mundo y las cosas, pasa a ser aquello que se usa para generar energía a través de pues, las centrales eléctricas y etc. Se va pillando el rollo por donde voy, ¿no? Es decir, la naturaleza se convierte en reserva energética y de recursos, ¿no? Un lugar donde se extraen una serie de materiales, minerales. Se puede entender las consecuencias, evidentemente, para la vida de las personas que eso tiene. No solo hace falta ver los países que tienen grandes reservas naturales, cómo son tratados en la geopolítica global. Los animales pasan a ser producción cárnica, los humanos en recursos humanos y el tiempo en una disponibilidad de producción, el tiempo como un tiempo productivo a la hora de generar valor. Esto se vuelve profundamente duro para la vida porque nos convierte en recursos, la vida se convierte en algo disponible con lo que tenemos que hacer algo. En vez de preocuparnos de participar de algo de sentido, nos vemos obligados a una ocupación de esa disponibilidad. Lo fuerte de esto, que dice Heidegger, es que esto cambia la lógica relacional con el mundo,
y como tal de nuestro habitar y pensar. Es decir, la tecnología, lejos de ser una herramienta que se puede usar bien o mal, es un modo fundamental de comprender el mundo y por tanto de relacionarse con él. No es algo tan sencillo como que haya una intencionalidad detrás, ¿no? Esta es la potencia del análisis heideggeriano. Heidegger rompe con el análisis antropocéntrico, es decir, la tecnología no depende de la voluntad del ser humano. Por mucho que queramos hacer un uso responsable de la tecnología impone una manera de ver el mundo. ¿Eso significa que estamos sometidos a la tecnología? Tampoco. Heidegger tampoco ve eso. Heidegger ve un dualismo y ve en la tecnología un gran peligro, ¿vale? ¿Y qué es el peligro en Heidegger? Heidegger le alucina Hölderlin, ¿no? ¿De acuerdo? Hölderlin es un poeta maravilloso del siglo XIX. Es el poeta loco de la tríada de Fichte, de Schelling, Hegel y él. Ellos tres, a tres manos, escriben el proyecto del idealismo alemán, un texto donde se enmarcan las mentes más importantes del siglo XIX, y Hölderlin es un autor que se va volviendo progresivamente loco y abandona la filosofía por la poesía, porque se da cuenta de que el proyecto filosófico conduce necesariamente a la poesía. ¿De acuerdo? Hölderlin acaba, loco, en un torreón, delirando, escribiendo en griego. En fin, es un personaje muy interesante que estudiar. Y Hölderlin tiene un poema en el Hiperión donde dice: donde está el peligro, está lo salvador. Esto, para este modo, esta reflexión, la recoge Heidegger y ve en todo aquello donde mora el peligro, y para Heidegger el gran peligro de la modernidad y del siglo XX, el gran peligro que no hemos sido conscientes de que es un peligro hasta que ha sido demasiado tarde, que es el modo de ser tecnológico de la modernidad. Es decir, la tecnología que cambia y se desarrolla a partir de la física, de la física causalística, aquella ciencia y aquella tecnología que parte de la visión de que la naturaleza es un conjunto de datos a explotar, la física newtoniana, ¿de acuerdo? A partir de ese paradigma, toda la ciencia y tecnología que se desarrolla, que parte de la idea de dominación y explotación de las cosas, que supuestamente, dice Heidegger, el hombre se pavonea de dominar el mundo cuando es él el que está siendo dominado, en parte, ¿no? Entonces, lo potente aquí es que Heidegger ve en el peligro también lo salvador. Es decir, Heidegger se da cuenta de que toda reflexión potente sobre el presente ha de ser desde el sitio del peligro, porque es desde el propio peligro que podemos ver aquello salvador que puede acontecer en el destino. La fuerza destinal, ¿no? Entonces, dice Heidegger, es desde la esencia de la tecnología que tenemos la misión de pensar contemporáneamente para ver si es posible una salvación. Pero ¿por qué el pensar y no la tecnología en sí como salvación? Porque dice Heidegger, necesitamos pensar, necesitamos algo que esté en el peligro y al mismo tiempo sea radicalmente lejano a él. Y eso es el espacio del pensamiento y la filosofía de la tecnología. Pero bien, hemos estado hablando del peligro. ¿Cuáles son fundamentalmente los dos peligros que ve Heidegger en la tecnología? El primero de ellos es el más claro, que es el daño de los entornos naturales y sociales. Esto lo vemos hoy en día en la inevitable crisis climática, cosa que Heidegger, cuando escribe este texto, ni siquiera se plantea. Es muy interesante porque es como una especie de protoecologista radical, ¿no? Heidegger aquí lo ve como un ecofascista, pero lo interesante aquí es que el más obvio es el daño de los entornos, tanto del ecosistema natural como el del ecosistema social, que, como bien veremos con Haraway, son el mismo, porque natura y cultura se identifican simbióticamente. Y el segundo peligro es, para Heidegger, el más peligroso, porque es el que va subterráneamente y el que más ocultado está, y el que cuando nos queramos dar cuenta ya es demasiado tarde, el de convertirse en el único modo válido de la técnica, impidiendo un modo que sea el del cuidado y, por tanto, la posibilidad de la crítica de la técnica. ¿Por qué dice esto Heidegger? Porque hasta ahora hemos hablado de la tecnología moderna, pero, como bien sabéis,
si no os lo recuerdo, la palabra tecnología viene de tecné. Y los griegos, por tecné, entendían tanto el trabajo artesanal, tanto la rueda, ¿de acuerdo? La rueda del carro de caballos, como el más sublime y bello de los artes. Es decir, los griegos utilizan la misma palabra para la creación de herramientas como para la creación del más importante de los artes. ¿Y esto por qué? Porque el modo de creación para los griegos es el de la poiesis, que es el de la autocreación, es decir, es el desocultamiento de la cosa que está ahí. ¿Y esto por qué es fundamental? Para los griegos, el arte no es una cosa a contemplar. El arte es una cosa que desvela y cuida un aspecto de la realidad. Es decir, el arte es una técnica. El arte es una manera de la técnica. Es un desocultamiento de la realidad que en vez de ser el de la provocación, es el del cuidado. Y esto es lo que quiere recuperar Heidegger. La posibilidad de una relación diferente con la técnica y de ahí su preocupación con la tecnología, con la técnica moderna. Porque borra las otras posibilidades de una técnica. Por tanto, lo potente de Heidegger es que no está haciendo una crítica tradicionalista de la tecnología. No está diciendo, volvamos al estado anterior, aunque se puede leer de esa manera, sino que está diciendo, tenemos que, en lenguaje contemporáneo diríamos, desnaturalizar la relación con la técnica contemporánea. La técnica y su modo de desvelar, que es el de la provocación, es el de la disponibilidad de todo, no es el único modo de creación técnica. Hay otros modos posibles que pasan por el cuidado del Dasein, de nosotras, y el cuidado del entorno, de la naturaleza entendida como cultura y como biosfera. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque Heidegger está poniendo el foco de una cosa clave, que es que no depende de la voluntad individual, depende del propio artefacto. Y en ese sentido, creo que es importante que repensemos esto porque si no, acabamos siempre pensando que nosotros somos los culpables de utilizar herramientas mal y demás. No, estas propias herramientas tienen una manera de ser, ¿vale? Entonces, esto es el análisis heideggeriano, que creo que es interesante porque desmoviliza, ¿no? Que es una de las funciones fundamentales de la filosofía, que es moviliza la pregunta. Y en vez de aceptar el marco de ver la tecnología como algo instrumental y por lo tanto bueno o malo, o como algo esencialmente malo, se remonta a un análisis del mundo, que no sea un análisis del yo, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, voy a comentar un par de cosas que creo que están importantes y añadidas a Heidegger, que son, por un lado, algunas de las interpretaciones que se han hecho. Para mí una de las más interesantes y filósofo interesante, que es Herbert Marcuse, coge esto y le da una dimensión política. Uno de los problemas fundamentales de los textos de Heidegger siempre es que la dimensión política brilla por su ausencia, lo cual le convierte a veces en un aliado de la política, en un mal sentido, igual que hay una ausencia ética. Entonces, Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, recoge el pensamiento heideggeriano de manera muy crítica, ¿no? Y lo mezcla con la psicoanálisis y marxismo, es una pasada Marcuse. Y en El hombre unidimensional, Marcuse muestra cómo la técnica moderna no es neutra, sino que incorpora valores políticos. Es decir, cómo ésta reduce al ser humano a un productor-consumidor, ¿no? Que crea necesidades falsas que perpetúan el sistema, ¿no? Es interesante cómo Marcuse vincula explícitamente la técnica con la dominación social, ¿no? Es decir, pone el foco en la dimensión concreta que creo que es importante decirlo. Pero luego también, vamos a decirlo, tiene que haber una crítica postcolonial del pensamiento de Heidegger, ¿vale? Heidegger es un pensador de claros y oscuros, sin duda, pero uno de los problemas más claros que tiene es que para él tan solo existen Grecia y Alemania, ¿vale? O lo germánico, diríamos. Lo cual, pues a ver, desde declaraciones bastante famosas suyas, como que solo se puede pensar en alemán y en griego, y su problemático antisemitismo y su completo olvido de todo lo que no sea Occidente, hay autores que han recogido su pensamiento, como Jung Hui, aquí,
en este libro súper divertido, ha molado eso, que es La pregunta por la técnica en China, un ensayo sobre cosmotécnica. Es un libro que ha tenido mucho revuelo desde 2016 y ahora mismo se está traduciendo aquí en Caja Negra, que tiene de verdad, una perspectiva que creo que es muy interesante, que intenta desplazar el marco de la historia y la concepción sobre la tecnología occidental, ¿no? Y la vincula a la mitología occidental, a la mitología prometeica, y la hace una abertura a a otra cosmología posible y a otra técnica posible a través de los casos de China y su relación mitológica con la tecnología, y muestra cómo otra relación cosmotécnica es posible y por lo tanto otro tipo de relación con la tecnología a través de otro tipo de mitología es posible. Creo que está bien para salirnos del determinismo occidental, y así como... Gracias. A Arturo Escobar y su crítica básicamente también a una universalización de la ontología occidental de la técnica, ¿no? Arturo Escobar pues se refiere más al sur y toda su historia, ¿no? Entonces creo que es importante siempre mencionar las críticas postcoloniales de todo esto, porque si no, aquí hay un poco de tufo. Entonces, creo que está bien decir, ¿no? Y la conclusión heideggeriana sería que la tecnología, sin duda alguna, es muy peligrosa, pero no por lo que la gente se piensa que es peligrosa, sino que al mismo tiempo que no es tan peligrosa como la gente se piensa que es mucho más peligrosa a un nivel profundo, porque coloca una manera de pensar, ¿no? Creo que la gente hoy en día, con todo el lenguaje de la dopamina que se está establecido, ¿no? Desde los tech bros a los CEOs, a la gente de a pie, ¿no? Y cómo se está filtrando en el discurso común, el discurso de la dopamina, lo que la gente quiere decir realmente cuando habla de la dopamina de redes sociales es un poco que las redes sociales crean una subjetividad. Heidegger está diciendo eso. Entonces creo que dejemos de hablar de dopamina y redes sociales y empecemos a hablar de creación de subjetividades a través de la tecnología, que creo que es algo mucho más interesante, mucho más coherente, y no hacemos un discurso biologicista y neurocientífico que tufa esencialismo, ¿de acuerdo? Porque empezamos con esos marcos y acabamos en sitios un poco oscuros. Siguiente. Que no es cuestión de bondad o maldad, sino de nuestra relación o de la relación que implica las cosas en el mundo. Heidegger tiene la virtud de su pensamiento abrir a los entes que participan en el mundo, es decir, los objetos y las cosas, y darles la importancia que tienen, que no solo importamos nosotros en la toma de decisiones, sino que, aunque parezca una tontería, los artefactos que ocupan el mundo imponen una manera de vivir el mundo. ¿De acuerdo? Y me estoy quedando sin materia, entonces ya. Entonces, vamos a desarrollar y vamos a pensar desde la tecnología y vamos a dirigirnos al arte, porque como bien dice Heidegger, hay en la técnica otro tipo de relación, quizás mucho más misteriosa, que es la del arte, pero es un arte que pasa por el cuidado de la verdad, del ser y de la biosfera. ¡Hala! Un abrazo. Cuidaos. Chao, chao. Banger. Vale, no. ¿Qué hace lo más... ¿Te pongo nervioso? No, ha sido la verdad que se ha llegado. Martin Heidegger... Si me grabas sí que... Bueno, da igual, o sea... ¿Qué tal? ¿Puedo salir? Tienes que poner esto en el final, ¿sabes? Como flops. Está Flops. entrando en casa y diciendo, huele mal. Si los flops no soy yo, sois vosotras hijas de puta. Bueno. Había arrancado bien, ¿eh? Sí, habías arrancado genial. Pues continúo. Bueno.